Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Esteban González, soy estudiante del curso de Comportamiento Organizacional Grupo 40 y en esta serie de entrevistas el día de hoy estaremos conversando acerca del comportamiento organizacional, una introducción a la disciplina. Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo que es el doctor Ronnie Rodríguez Barquero, miembro del Consejo Institucional del TEC y doctor en Dirección de Empresas y gestor de la innovación. Damos entonces la más cordial de las bienvenidas a Ronnie a este espacio. Hola Esteban, un placer estar más bien contigo y que me hayas considerado para este ejercicio académico. Así es que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted, Ronnie, por haber atendido nuestra invitación para esta tarde. Contextualizando un poco, debo comentar entonces que don Ronnie es doctor en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia con mención cum laude probato. También es gestor de la innovación por la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Leipzig, Alemania. Por otra parte, se ha desempeñado desde el año 2000 como docente en la carrera de Administración de Empresas, donde ha impartido cursos tanto de grado como posgrado. Por otra parte, ha sido investigador en temas de alianzas estratégicas, desarrollo económico local, pymes, entre otra gran cantidad de temas de investigación, además de ser consultor empresarial desde el año 2000 a la fecha, especialista en administración estratégica, formación y evaluación de proyectos de inversión, tecnología en la empresa, alianzas estratégicas y desarrollo económico local. También ha actuado como socio fundador y exdirectivo de la Agencia para Desarrollo de la región Huetar Norte, exdirector del Consejo de Administración de Ecosique RL, entre otros elementos que se ha formado durante el ejercicio en la empresa privada. Actualmente se desempeña también como miembro del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde afortunadamente hemos tenido la oportunidad de compartir espacio. Esto además de que ha elaborado diversos estudios de factibilidad de proyectos de inversión, ya sean estudios integrales o análisis parciales, entre otras propuestas de desarrollo económico local y de creación y gestión de agencias. Dicho esto, entonces, le damos la bienvenida a Ronnie. Y es que con esto iniciamos con nuestra primera pregunta, Ronnie. El tema que tenemos para el día de hoy es justamente el comportamiento organizacional. Una expresión que a algunos no les sonará muy conocida, pero que sabemos que está presente en todas las organizaciones. Se compone por dos palabras, ¿verdad? Comportamiento y organizacional. Entonces, Ronnie, me gustaría que le comentara a nuestra audiencia de qué se trata el comportamiento organizacional, de dónde se deriva esto y qué justifica su aparición dentro de las organizaciones. Claro, Esteban, no, con todo gusto. Un paréntesis de previo, y es que yo soy profesor de Administración de Empresas, y allá por el año 2000, cuando comencé a impartir cursos en nuestra carrera, el primero que tuve a cargo fue precisamente comportamiento organizacional, y lo tuve como hasta el año 2007. Ya con el cambio después de mallas curriculares y acomodo profesional y demás, pues ya no lo impartí más. Además, es una materia muy importante cuando hacemos planes estratégicos, hacemos algún tipo de análisis de las organizaciones, de su convivencia, sobre todo del clima organizacional, a veces de la cultura organizacional. Entonces, ese componente es fundamental en la lectura interna al hacer planes estratégicos. No hacemos un análisis profundísimo, pero sí de los elementos más importantes. Dicho esto, entonces, el comportamiento organizacional, si bien hay libros de texto que lo definen, podríamos decir que es la manera en que las organizaciones se comportan o actúan en diferentes niveles. Primero como organización, luego como grupos de individuos y personas, y finalmente como personas. Entonces, esta es la definición conceptual que yo le daría. Digamos, los comportamientos o hábitos o relaciones entre personas en una organización con sus diferentes niveles de actuación y las repercusiones que estas interacciones tienen tanto para las personas como para la organización. Es muy importante porque evidentemente gestionar estas interacciones y sus resultados nos ayuda, por supuesto, a tener mejores desempeños en las organizaciones. Correcto, don Ronnie. Y de hecho, creo que usted adelantó un poco la respuesta a una pregunta, pero me gustaría que ahora lo reforzáramos. Y es que hablamos de niveles de estudio del comportamiento organizacional.
Entonces me gustaría que nos comentara, nos ampliara un poco más de cuáles son esos niveles de estudio que existen en el comportamiento organizacional. Sí, la adelantamos un poquito porque era muy importante en la definición, creo yo. Sí, esos niveles son muy importantes, depende de cómo uno quiera enfocarlos. Yo creo que es más importante, o más importante no, que es la forma correcta, ir de abajo hacia arriba. Entonces, comenzar por la persona, que es un insumo fundamental de las organizaciones, el talento humano. Ese es el primer nivel. Y en la persona, sobre todo, interesa muchísimo conocer cuáles son nuestras capacidades, cuál es nuestra experiencia, cuáles son nuestros valores, nuestras actitudes, nuestra personalidad. Cada día estamos más convencidos de que las personas somos diferentes, somos singulares y que esas singularidades, por supuesto, contribuyen a conformar equipos en las organizaciones y en suma le dan sus características a la organización de la cual formamos parte. Entonces, cuando introducimos a una persona nueva en una organización, estamos firmando un contrato tácito entre las partes y esta persona, ya sea Esteban o ya sea Ronnie o quien sea que ingrese a una organización, va a darle alguna impronta personal, algunas características particulares. Entonces, este primer nivel es fundamental, es el nivel personal. Luego, las interacciones de las personas entre ellos van a configurar los grupos, que pueden ser formales o informales. Un grupo formal puede ser una unidad organizacional. Las personas que forman parte, por ejemplo, de mercadeo o una unidad de operaciones en la empresa o del mismo departamento de recursos humanos o gestión del talento humano o una sucursal de la empresa, por ejemplo, son grupos formales. Obviamente estas interacciones entre las personas que integran esta unidad organizacional determinan el rendimiento de esa unidad. Y también puede haber interacciones informales, es decir, estas personas interactuando con compañeros de otras unidades, de otras agencias o sucursales de la organización, configuran también el nivel grupal. Y este nivel grupal es fundamental y ya se vuelve un poco más complejo porque intervienen variables como la comunicación, como la gestión del conflicto, por ejemplo, y el liderazgo, una variable importantísima, una habilidad blanda. Entonces, estas variables no son relevantes en el ámbito individual, pero ya cuando sumamos dos o más personas, adquieren un nivel indispensable. Entonces, aquí es donde ya entran unas dimensiones, unas variables que no teníamos en el ámbito individual. Y finalmente ya llegamos al nivel más complejo, que es el nivel organizacional o estructural, que es donde tenemos ya toda la organización interactuando con todos sus componentes. Y ahí, otra vez, las variables como la gestión del conflicto son muy importantes. Otra vez, la comunicación ya en un ámbito organizacional e incluso hacia afuera de la organización. Pero también entra una variable muy importante, que es el cambio, o sea, la gestión del cambio y el desarrollo organizacional. ¿Cómo hacemos para producir cambios positivos, para gestionar conflictos que produzcan resultados positivos también? ¿Y cómo hacemos, sobre todo, para ir planificando el futuro de la organización desde sus componentes, igual estructurales, grupales e individuales? Entonces, creo que esos tres niveles son fundamentales en el estudio del comportamiento de las organizaciones. Correcto. Y de hecho, don Ronnie, un día de estos estaba leyendo justamente que ahora se habla de una cuarta variable o un cuarto elemento de estudio del comportamiento organizacional, como lo es el ambiente. Uno podría decir, ¿cómo pueden elementos externos a la organización incidir en el comportamiento organizacional? Quizás usted nos podría comentar un poco de eso. Claro, esto en estrategia empresarial es fundamental porque entonces vemos a la organización en su entorno, en su contexto. Y obviamente el ambiente produce una serie de entradas e interacciones con la organización. Por lo tanto, el ambiente en que opera una organización la moldea, la condiciona, la determina en muchas de sus actuaciones. Entonces, es cierto, el contexto o entorno o ambiente va a determinar muchas de las actuaciones individuales, grupales y organizacionales. Así es que en estrategia lo entendemos bien. Es parte de la lectura obligatoria que tenemos que hacer al formular un plan estratégico. Por supuesto. Creo que si algo nos ha quedado claro, don Ronnie, con la intervención que usted ha hecho, es que el comportamiento organizacional es algo inherente de cualquier organización, es algo que está presente, no es algo que yo diga, voy a introducir el comportamiento organizacional, es algo que ya existe. Es por eso que surge también la pregunta, don Ronnie,
de por qué es importante su manejo en las organizaciones, porque yo no lo puedo tomar solo como un elemento natural, sino que hay que manejarlo. Totalmente, de hecho, de que existe, existe, ¿verdad? Eso es igual que Esteban o que Ronnie tienen alguna personalidad y que la tenemos y que de pronto nos gusta o no algunos elementos, que nos gusta o no jugar un papel de liderazgo. Todos tenemos un cierto nivel, un cierto estilo de liderazgo. El asunto es que cuando nos toque jugar un papel más importante de liderazgo, si tenemos más desarrolladas algunas cualidades, la tendremos más fácil y la organización saldrá ganando. Entonces pasa lo mismo en la organización. Si no lo gestionamos, el comportamiento organizacional se está dando en todos los niveles, con resultados particulares. Puede ser positivos o negativos, pero no podemos controlar esto, no podemos incidir sobre esto. En cambio, si comenzamos a gestionarlo, evidentemente podremos ir encontrando las variables clave, por ejemplo, conflicto, por ejemplo, liderazgo y comunicación, que han demostrado ser claves en la gestión organizacional, y podemos ir haciendo intervenciones, es decir, ayudando a los líderes a ser mejores líderes para nuestra organización, gestionando los conflictos para aprender cuándo surgen, cómo surgen y cómo hacemos para canalizarlos y que sean más productivos, cosas por el estilo. Entonces sí, definitivamente está ahí, es una ¿qué? Variable, más que una variable, es una gran dimensión del comportamiento de las personas y las organizaciones. Y si lo gestionamos, esperamos encontrar mejores resultados para ambas partes, las personas y la organización. Por supuesto. Y justamente eso me lleva, don Ronnie, a la siguiente pregunta, porque como usted comentó, puede que ese manejo del comportamiento potencie ciertas habilidades o ciertas características de la organización. Entonces, concretizando tal vez cómo influye un buen manejo o un mal manejo del comportamiento organizacional en las organizaciones y también en sus individuos. Totalmente, yo diría que un mal manejo sería no hacer la gestión. Entonces, evidentemente, ¿cuáles son las variables que más van a sacarnos chispas en estas situaciones? Sí, las grupales, donde tenemos interacción entre personas. Aquí el tema fundamental es la percepción. A fin de cuentas, cuando tenemos un conflicto, ese conflicto en realidad puede ser más o menos sentido por las partes y este sentimiento en realidad aflora de la percepción. Entonces, lo que para Esteban puede ser grave, para mí puede que no lo sea. Ese tipo de cosas, pues es inevitable que se presenten en las organizaciones. Entonces, una adecuada gestión del comportamiento organizacional pasa por identificar cuáles son los puntos clave que tenemos que ir trabajando para desarrollar la organización, precisamente. Entonces, por ejemplo, a nivel personal, sería ideal que cada persona tuviera un plan de desarrollo personal, que tuviéramos entonces alguna especie de rutina, un plan de formación, por ejemplo, para ir mejorando nuestras habilidades, tanto las técnicas como las, por supuesto, las humanas, las blandas, ¿verdad? Y luego deberían haber intervenciones en la organización para gestionar el conflicto que va a surgir, es inevitable, pero ¿cómo hacemos para que ese conflicto sea constructivo, sea positivo, ¿verdad? Y luego también algunas labores para mejorar la comunicación. Muchas de estas pueden mejorarse desde la persona, es decir, mejorando las habilidades de comunicación de la persona. Pero también podemos hacer intervenciones en el ámbito grupal. ¿Cuáles son técnicas, sugerencias o tips para mejorar la comunicación entre grupos, sobre todo entre grupos que tienen relación? Por ejemplo, producción y operaciones con mercadeo y ventas, que tienen que ir de la mano, que no haya cortocircuitos entre ellos. Este tipo de cosas. Y en suma, también cómo hacemos para identificar los cambios en el entorno que sería valioso, que van a ser inevitables, que están ahí y que sería valioso gestionarlos para que la organización no se preocupe por lo que vendrá, sino que sepa lo que viene en el futuro y lo pueda afrontar con una mentalidad abierta y sobre todo con mejores herramientas. Esa sería la forma ideal o idónea de enfocar el comportamiento en una organización para que sea un elemento de cambio positivo y de desarrollo. Correcto. Como usted ha comentado, en Ronnie, hablamos de la gestión del comportamiento organizacional como un elemento importante desde la perspectiva integral de las organizaciones. Sin embargo, podríamos hablar también de un nivel de responsabilidad individual, ¿verdad?, de los miembros de la organización. Es por eso entonces que la pregunta sería,
¿cuál es el rol de las personas en la gestión de ese comportamiento organizacional o cuál debe ser su rol en ese proceso? Sí, esto es muy importante. En realidad ahí tenemos que adquirir mucha responsabilidad en el sentido de entender qué papel nos toca jugar y tener mucha capacidad de autoanálisis, autodirección, autoorganización para saber cómo lo estamos desempeñando. A las personas usualmente cuando recibimos retroalimentación tenemos dos opciones: o nos ponemos a la defensiva, ¿verdad?, pensando que es un ataque, o sacamos lo provechoso que nos están diciendo. Esto, sin embargo, depende del nivel de madurez de la persona. Entonces, a nivel personal, lo ideal sería que tengamos un buen nivel de madurez, es decir, que aceptemos la crítica, la retroalimentación y que además, no solo eso, sino que seamos proactivos en saber autodiagnosticarnos, saber cómo estamos, en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos dentro del puesto que cada uno de nosotros tiene en la empresa o en la organización. Si logramos hacer esto sería fantástico porque sería hacer un autoanálisis. Y si logramos tener la madurez y la conciencia para hacer este diagnóstico propio, seguramente podríamos mejorar nuestra personalidad, nuestras habilidades, nuestra relación con los demás, y ya eso sería un aporte muy importante en la organización. Y si lo hacemos no solo nosotros, cada uno, sino más personas, pues tenemos ventajas en toda la organización. Correcto, qué importante entonces el conocer, ¿verdad? El rol que uno tiene dentro de esta organización y hacer ese proceso, ¿verdad?, de autoconocimiento y de recepción correcta a la crítica. Volviendo entonces al tema del comportamiento organizacional desde una perspectiva integral, ¿verdad?, de toda la organización, es que también surge la duda en cuanto a su manejo. Si por un lado hablamos de que la gestión del comportamiento organizacional es un elemento planificado, o por otra parte más bien es un elemento paliativo, ¿verdad? Que yo gestiono el comportamiento organizacional cuando surge el conflicto o cuando quiero o cuando veo una carencia de liderazgos. Entonces, ¿cuál debe ser ese rol? Debe ser un rol de planificación, yo planifico desde antes lo que quiero en cuanto al comportamiento, o más bien debe ser paliativo cuando surjan los problemas. Yo creo que deben tener de los dos. Obviamente deberíamos tener una planificación de lo que queremos incidir, tener las variables claves en cuáles queremos incidir y de qué manera. Esto es igual que un plan estratégico. Se tienen algunos objetivos, se tienen unas metas y dentro de estas metas unos indicadores. En el comportamiento debería ocurrir lo mismo, pero como en todo, ya ahí surgen elementos no planificados y ahí es donde puede venir lo paliativo. Entonces yo creo que lo correcto es tener un plan pues lo más completo posible, lo más diseñado posible, evidentemente, pero también comprender que habrá cosas que surgen de forma imprevista y que debemos atenderlas de manera también urgente. Entonces creo que tiene un poco de los dos, más de planificación, pero también con capacidad de respuesta ante imprevistos. Por supuesto. Y esto me hace también llevar a la pregunta de quién debe encargarse en la organización del comportamiento organizacional o quién debe dirigirlo, porque podríamos hablar de los departamentos de gestión de talento humano o al decir que es algo más integral de la organización podríamos recaer la responsabilidad sobre la alta gerencia. Entonces, ¿quién debe encargarse de esta gestión? Sí, como casi todo en la empresa, en realidad debe haber un ente técnico que sea el que lo lidere. Evidentemente, si existe un departamento de gestión del talento, o una unidad, o una persona, fantástico. Si no existe, porque la empresa es muy pequeñita, pues podría crearse un pequeño comité que se encargue de estas labores. Como ente técnico, gente que sepa y que entienda de liderazgo, de comunicación, de gestión del conflicto, de capacitación, de plan de desarrollo. Pero es muy importante que haya un conocimiento pleno de parte de la alta dirección. Y ahí dependerá de la forma en la que nos enfrentemos desde el punto de vista organizacional. Si hay un presidente, una junta directiva, un gerente, un director ejecutivo, si es una sociedad anónima, si es una empresa con formato de cédula física, una persona jurídica, si es una entidad estatal, si es una cooperativa, si es una asociación. O sea, hay muchos formatos. Lo importante es que siempre la alta dirección, llámese como se llame, juegue un papel de liderazgo. Y esto ocurre igual que con la estrategia, ocurre igual que con la innovación. Por mejor plan que haya, si no hay compromiso de la alta dirección,
en particular de la gerencia o el gerente o el director ejecutivo, va a ser muy difícil llevar adelante los procesos, porque puede ser que no estén suficientemente soportados ni tengan el presupuesto requerido, por ejemplo. Entonces, lo correcto es que estén los dos componentes, el componente más político, directivo, sobre todo su, que debería llevarlo a alguna unidad especializada en gestión de talento humano que se informe al efecto. Correcto. Y en cuanto a esto, don Ronnie, surge también la pregunta, porque cuando hablamos de comportamiento organizacional, una parte importante son los individuos, ¿verdad? Y el cambio en su comportamiento para que se ajuste a la organización. ¿Cómo puede la organización lidiar con esos individuos que quizás son conflictivos o que no desean ajustar su comportamiento al comportamiento de la organización? Echarlos a todos. No, mentira, es broma. En realidad, no. Aquí hay diferentes teorías de liderazgo. Habría que abordarlos con algún enfoque constructivo. Hay una que me gusta mucho que habla del nivel de preparación de las personas. Entonces, evidentemente, personas que tienen más preparación y tienen más motivación, pues son individuos más fáciles de dirigir y que aportan más. Yo creo que esto pasa porque logremos identificar en cada persona en qué es bueno, técnicamente hablando, y además comanda su nivel de motivación y compromiso con la organización. Si tiene los dos, fantástico, es nada más dar las condiciones y el apoyo para que trabaje y produzca. Si le falta una, pues entonces ahí tendríamos que abordarlo consecuentemente. Por ejemplo, si le falta motivación, pues ese es un poquito más difícil. Primero de diagnosticar y luego de abordar, porque tienen muchos factores. Pueden ser hasta familiares o personales, ¿verdad? Pero se puede hacer. Si la persona es valiosa, técnicamente hablando, en la organización, se debería hacer el esfuerzo por rescatarla, por apoyarla. Y en el otro caso, una persona que está muy comprometida, que tiene mucho empuje, pero le faltan competencias técnicas, por ejemplo, es más sencillo, aunque suene curioso, ¿no? Es más sencillo porque lo que tendríamos que hacer es ayudarle a formar esas competencias. Entonces, en concreto, cada persona es un caso particular y tendría que abordarse así. Yo creo que sería un error hacer generalizaciones. Excelente. Y me pareció muy bien esa visión, ¿verdad? Que pueden haber los dos casos. Hay gente que esté sumamente motivada, pero que carezca de las competencias técnicas. Pero por otra parte, también las personas que no tendrán esa motivación o no estarán alineadas con la perspectiva de la organización en cuanto a lo que se quiere conseguir. Don Rodi, eso me lleva entonces a la última pregunta, porque sabemos que vivimos en una sociedad en constante cambio y como vimos, ¿verdad? La cuarta variable del comportamiento organizacional, como lo es el ambiente, no, las organizaciones no se escapan al medio en que existen. Por eso entonces la pregunta va enfocada en qué cambios existen en el manejo del comportamiento organizacional en esta era de la información, quizás contrastando con el manejo clásico, por llamarlo de alguna manera. Claro, yo creo que estamos viendo uno y es precisamente el teletrabajo, la telepresencialidad. Entonces, algunos de los elementos que ya conocíamos sobre la gestión de la comunicación, del conflicto, de la relación, de la percepción, hay que cambiar la forma de verlos, de medirlos, de entenderlos y de abordarlos. Eso es un cambio muy importante porque este sistema de teletrabajar llegó para quedarse. Seguramente volveremos a una presencialidad mixta, ¿verdad? Donde tendremos, depende de la empresa y los labores de trabajo, pues tendremos alguna mezcla importante. Pero hay otro, y es que hay tecnologías cada vez más interesantes, por ejemplo, inteligencia artificial, donde las empresas podrían comenzar a sacarle provecho. Usar entonces algunos softwares de inteligencia artificial, aprendizaje profundo, big data, por ejemplo, cosas por el estilo, para comenzar a gestionar el comportamiento, para identificar algunas tendencias relevantes, comprenderlas y entonces atenderlas de mejor manera. Yo creo que esas son dos tendencias muy importantes y que ya están ahí y hay que trabajarlas. Por supuesto, y es que las disciplinas administrativas no se escapan de los saltos tecnológicos que tenemos actualmente. Excelentes consejos, de hecho, para que las organizaciones puedan irse actualizando con las demandas de los tiempos. Bueno, esta ha sido nuestra intervención para el día de hoy.
Agradezco profundamente a Ronnie por su participación en este espacio, nos ha dado una perspectiva muy valiosa. Recapitulando entonces, hemos comprendido cómo el comportamiento organizacional es un elemento que explica el comportamiento de individuos dentro de una estructura social, como lo son las organizaciones, y que tiene diferentes niveles de estudio, ¿verdad? Como lo son las personas, los grupos, la organización, y también vimos esta cuarta variable como lo es el ambiente. Por otra parte, la importancia de su manejo correcto en las organizaciones, ya que incide en lo que la organización debe llegar a ser y las consecuencias también de lo que puede tener en las organizaciones con un mal manejo, que es básicamente no manejarlo. Por otra parte, hemos visto también el rol de las personas, donde hay que hacer niveles de introspección para concordar con lo que la organización busca. Y por otra parte, hemos visto elementos como el uso del Big Data, inteligencia artificial, para adaptarse al manejo de estos nuevos elementos. Ronnie, le agradecemos muchísimo por haber participado en este espacio. Un placer, Esteban. Bien, gracias a usted por la invitación y la oportunidad de compartir. Y muchas gracias también a las personas que nos acompañaron a través de la transmisión en vivo y agradecemos también a las personas que estarán viendo este video. Les deseamos una muy feliz tarde y esperemos que esta charla les haya sido de provecho para la comprensión del comportamiento organizacional, una introducción a esta disciplina. Muchas gracias y muy buenas tardes.